En aquellos primeros días que siguieron a la muerte de Jesús, dondequiera que los santos se dirigían, se enfrentaban con oposición. Los soldados romanos no se preocupaban en absoluto por la seguridad de los cristianos. Las fuerzas de Herodes los perseguían y el resentimiento de los judíos continuaba aumentando contra aquella pequeña pero creciente iglesia. Tan intensa era la oposición de los sumos sacerdotes que en cuanto se enteraban del nombre de los conversos, enviaban soldados a sus casas para apresarlos y llevarlos a la cárcel, y algunas veces hasta a la misma muerte. Uno de los perseguidores más encarnizados era un joven fariseo llamado Saulo. Su gran energía y rencor lo llevaban a las sinagogas y a los hogares en busca de santos para apresarlos. Él había presenciado y consentido con la muerte de Esteban, y aún le sostuvo los mantos a aquellos que lo apedrearon. Fiel a las tradiciones de los fariseos, Saulo creía que su deber era hacer todo lo que estuviera a su alcance para derrotar a los seguidores de Jesús. Los sumos sacerdotes, impresionados por el celo y la eficacia de Saulo, lo comisionaron para que fuera de casa en casa y de ciudad en ciudad en persecución de los santos. Tan eficaces fueron Saulo y sus colaboradores que estuvieron a punto de destruir la rama de la iglesia establecida en Jerusalén. Solamente los apóstoles y unos cuantos hermanos permanecieron allí cuando el resto de la iglesia huyó en busca de refugio. En un principio huyeron a otras ciudades de Judea y Samaria, y finalmente a localidades tan distantes como Alejandría, Chipre, Antioquía y Damasco. Solamente donde no se conocía el nombre de Cristo podían los santos encontrar una seguridad pasajera y cierta libertad de creencia. Pero aún los santos subestimaron el celo fanático de Saulo, porque al igual que un león acosa a su presa, así perseguía este joven fariseo a los miembros de la iglesia de Cristo. Al encontrarlos, regresaba con ellos para hacerlos responder por los cargos que les conducirían a la prisión, el martirio o la muerte. Una y otra vez Saulo salió en busca de los santos. ¿Por qué trataba de destruir al reino de Dios, creyendo que se encontraba al servicio del Dios de sus padres? La respuesta la encontramos al hacer un examen de la educación de Saulo en su juventud, así como de las tradiciones y costumbres de los judíos. Saulo no era originario de Palestina, pero estaba estrechamente ligado a los judíos, tanto por sangre como por cultura. Había nacido y crecido en Tarso, un importante centro cultural y comercial del Imperio Romano, de ilustre pasado. Durante su juventud, Saulo adquirió el profundo orgullo de ser ciudadano de ese famoso e importante núcleo, una ciudad donde habían vivido emperadores, centro de las artes y las letras, a la que un activo comercio había favorecido con la riqueza. La presencia de las legiones romanas recordaba a Saulo que él también era ciudadano romano, y digno por lo tanto del respeto del imperio. Aunque Saulo fue influenciado tanto por Tarso como por el imperio romano, recibió su educación a los pies de un rabino que forjó su fuerte carácter. Al igual que otros niños judíos entre 6 y 12 años de edad, Saulo ingresó al curso que duraba 6 años, donde se les preparaba para comprender la religión y costumbres judías a fin de mantenerse alejados del camino de los gentiles. En la sinagoga aprendían sobre las leyes de Moisés y la historia de Israel. El rabino leía los pasajes una y otra vez, hasta que quedaban firmemente adheridos en la memoria de cada alumno. Luego el rabino pedía a los alumnos que repitieran los versículos, lo que hizo que cientos de versículos fueran memorizados. A medida que los alumnos maduraban, se les enseñaba una interpretación más exhaustiva de las Escrituras. Fue en la sinagoga donde Saulo memorizó un versículo que algún día esgrimiría contra los santos. Aquel que blasfeme el nombre del Señor debe morir, y todas las congregaciones le apedrearán. Para un judío, la sola pronunciación del nombre de Dios o la atribución de características divinas a un hombre, como los cristianos hacían con Cristo, era un acto de blasfemia. Al terminar su día en la escuela, Saulo era entrenado, según la costumbre judía, en una vocación. Quizás haya sido en la vocación de su padre, pues aprendió el arte de la fabricación de tiendas,
a hilar y tejer, a coser y teñir los lienzos. Al crecer, Saulo no solo aprendió hebreo en la sinagoga y en su hogar, sino también griego, el idioma del imperio, y leyó a los poetas y filósofos del famoso centro cultural. Pero no fueron los filósofos de Tarso, Atenas o Roma los que más le impresionaron, sino los profetas de Israel. Siendo joven aún, fue enviado a Jerusalén, donde fue adiestrado como rabino y doctor de la ley religiosa judía. En Jerusalén, con su deslumbrante templo, Saulo encontró muchos contrastes. Allí no se admiraba a Roma, por el contrario, se le detestaba. Allí no se hablaba griego, solo hebreo y arameo. Allí no formaba parte de un grupo minoritario, sino de la mayoría. Por lo tanto, no tenía necesidad de justificarse por sus costumbres judías. Al terminar sus años escolares, Saulo decidió ser fariseo. La disciplina farisaica era la más estricta de las divisiones de la religión hebrea, reconocida por su conocimiento de las detalladas reglas que gobernaban a la vida judía durante cada hora del día. Destacándose rápidamente como alumno brillante y prometedor, Saulo estudió con Gamaliel, un maestro altamente respetado e influyente. Un año antes, la súplica de Gamaliel había salvado la vida de los apóstoles cuando fueron apresados por las autoridades del templo. Pero su tolerancia no influyó en Saulo. Los líderes judíos, en cambio, quedaron tan impresionados con Saulo que lo comisionaron para seguir a los santos por todo el país. Encontrándose camino a Damasco, una ciudad que se encontraba a 5 días de viaje de Jerusalén, Saulo buscó a los conversos cristianos. Súbitamente descendió del cielo una gran luz que rodeó a Saulo y sus compañeros. Se detuvo y se intensificó sobre Saulo. Saulo cayó a tierra y escuchó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo se levantó, pero no podía ver. Cegado por la visión, fue conducido a Damasco por sus compañeros. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió. Reflexionaba sobre la importancia de su visión acerca de Jesús, pero su conciencia de la miseria y la muerte con que había infligido a los santos llenó su alma de pena y dolor. ¿Qué debía hacer? Oró y esperó. En otro sector de Damasco vivía un fiel discípulo llamado Ananías. Al tercer día, Ananías escuchó una voz. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Obedeciendo las instrucciones del Señor, Ananías fue al encuentro de Saulo y poco después. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente cayeron de sus ojos algo como escamas y recuperó la vista. Ananías le instruyó. El Señor de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que le veas y escuches. Porque tú serás a todos los hombres su testigo de todo lo que has oído y visto.
Ahora, levántate y sé bautizado, limpia tus pecados y clama en el nombre del Señor. Y Saulo fue bautizado. Pero no era fácil cambiar de vida. Saulo mejor que nadie sabía que así era, y sabía que necesitaba tiempo para llegar a comprender lo que significaba ser un seguidor de Jesús. Así, vagó por el vasto desierto de Arabia hacia el este de Damasco. En sus solitarios retiros quizás obtuvo paz, su arrepentido corazón. Encontrándose en esas circunstancias, Saulo oraba, leía y pensaba. El Espíritu Santo le inspiró, y gracias a esa inspiración todo el plan de vida se desplegó ante él. Saulo permaneció en Arabia por algún tiempo. Finalmente, y con un ardiente deseo de compartir la verdad que ahora poseía, regresó a Damasco. Pero allí en la ciudad de su bautismo, los santos aún lo consideraban su enemigo, y Saulo sintió la necesidad de cambiar su antigua imagen de perseguidor por la de hermano. Al unirse a los santos pudo aprender de ellos muchas de las preciosas enseñanzas de Jesús. ¡Qué hermoso espectáculo! El famoso perseguidor era ahora un converso. Pero fue en la sinagoga donde Saulo aprendió que enseñar el Evangelio a los demás no era una tarea sencilla. Él aún era considerado por muchos judíos como un enemigo de los santos. Cuando hablaba, los que le oían quedaban sorprendidos. Su mensaje ya no era de odio hacia los cristianos. Era un mensaje de amor a Cristo. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Mientras más declaraba Saulo su testimonio, más crecía el disgusto de los judíos hacia él. Su gran fuerza intelectual y espiritual los confundía. Sin importar qué argumentos esgrimieran ellos, sus respuestas siempre referían a Jesús como el Mesías, y muy pronto se volvieron airados contra él. Usando contra Saulo el mismo razonamiento que él antes usó contra los santos, los líderes de la sinagoga decidieron que debían tomarse medidas drásticas. Planearon entonces su muerte en secreto. Apostaron guardias ante las puertas de la ciudad de las 24 horas del día, a fin de impedir que Saulo escapara de sus manos. Pero Saulo fue sacado a través del muro de la ciudad por los discípulos en una gran cesta. Rápidamente buscó el refugio de las sombras y pensó, si los judíos de Damasco no han querido escucharme, con toda seguridad que los de Jerusalén lo harán, porque allí soy respetado no solo por los sacerdotes, sino por el consejo también. Cuando trató de unirse a los santos, encontró que su sola presencia les provocaba terror. Entraron en sospechas y no se atrevían a creer que fuera uno de ellos. Quizás pensaban que solamente era un ardid para llegar a conocer sus nombres y lugares de reunión. Finalmente, el testimonio humilde y sincero de Saulo impresionó a Bernabé, quien lo llevó ante los apóstoles. Bernabé era un líder cristiano muy respetado y llegaría a ser un personaje muy importante en la vida de Saulo. Bernabé presentó a Saulo a Pedro y Santiago. Hermanos, una vez temimos a este hombre, pero en el camino a Damasco vio al Señor y el Señor le habló. Y Saulo obedeció su mandato y predicó valientemente en Damasco en el nombre de Jesús. ¿Podemos hacer algo más que ofrecerle nuestra mano de hermanos? Y allí en la casa de Pedro, Saulo permaneció 15 días como huésped. Pedro, el único que había negado conocer a Cristo, estaba ahora enseñando al hombre que había perseguido a Cristo. Ambos habían derramado amargas lágrimas, y ambos compartían ahora una causa grande y noble. Ansioso de demostrar a los santos y apóstoles su honestidad, Saulo habló intrépida y valientemente, en especial con algunos judíos griegos que se encontraban en Jerusalén con motivo de una festividad religiosa. Una vez más, tanto el testimonio como el poder espiritual de Saulo se sobrepusieron a ellos. El resentimiento invadió sus corazones y elaboraron un plan para asesinarlo. Saulo buscó protección en las paredes del templo
pero aún así resultó seriamente lastimado. Su vida no solamente era amenazada por los judíos, sino que la mayoría de los santos no creían aún en su conversión y no lo aceptaban. De rodillas, profundamente desesperado, Saulo oró. Señor, Señor, ellos saben que yo apresé y castigué en cada sinagoga a los que creían en ti. Y cuando la sangre de tu mártir Esteban fue derramada, también estuve ahí, consintiendo en ella, y aún detuve las capas de sus martirizadores. Saulo, sal de esta ciudad, porque te enviaré a los gentiles. Apresúrate, sal pronto de Jerusalén, porque ellos no recibirán tu testimonio de mí. Y aquellos que habían acogido a Saulo lo llevaron más allá de las murallas de Jerusalén hasta el puerto mediterráneo de Cesarea. Entonces Saulo partió rumbo a Tarso, la ciudad de su juventud. Desde Tarso, unos 10 años antes, él había sido enviado por sus padres para prepararse como rabino. Ahora volvía con la esperanza de compartir su testimonio de que Jesús era la fuente de toda verdad y el Salvador del mundo.